Sobre el silencio de aquella noche de octubre, se escuchaba el ruido de las hojas secas. Pese a la leve bruma, podía distinguirse la extenuada figura de Vicente junto al nogal. Vicente cuidaba del jardín después de que los propietarios de la mansión se hubieran ido de ella. Sus cansados brazos desplazaban rítmicamente el rastrillo, despejando el suelo allí donde antes hubo una roseleada inundada de alegría, en la que jugaban los niños de una familia feliz. Los pequeños acostumbraban a pasar las mañanas correteando con sus improvisadas espadas de ramas y periódicos enrollados, pero tan pronto como la familia se marchó, desapareció el fulgor del sol. Vicente trajo a su memoria la risa inocente del pequeño Ignacio. Entonces elevó la mirada hacia una de las ventanas de la casona y le atrapó un estado de desconcierto. El mango del rastrillo se escurrió de sus manos y a trompicones se dirigió hacia el interior de la mansión, mientras el viejo nogal empezó a mover las ramas, como si quisiera advertirle. En el vano de aquella ventana se asomaba un niño, cuyo cuerpo estaba atravesado por una barra de hierro. Pero no parecía sufrir, pues alzaba los brazos y sonreía. Vicente subió las escaleras, avanzó por un largo corredor, abrió la puerta del cuarto y cuando se disponía a abrazarse con Ignacio, los vidrios se ensangrentaron. El cuerpo del jardinero traspasó la ventana, cayó al vacío y al romperse contra el suelo de la roselada, se clavó los dientes del rastrillo en el pecho. Apareció el pequeño Ignacio a su lado. Con una fuerza desproporcionada para un chico de su edad y tamaño, agarró el cuello de Vicente y lo arrastró hasta la base del tronco, en donde se pudieron ver los cuerpos de otro niño, de un hombre y una mujer, y del ama de llaves que había cuidado aquella propiedad. Ignacio tomó la barra de hierro y, haciendo fuerza sobre ella, la extrajo de su abdomen para colocarla entre las manos del cadáver del niño. «Hermano, juguemos», le dijo. «Te he traído a Vicente para que se una a nuestra alegría». Pero no obtuvo respuesta, lo que provocó en él una mueca de ira. El pequeño se retiró enfurecido al interior del edificio, subió las escaleras, avanzó por el pasillo y se encerró en la habitación, decidido a esperar la llegada de una nueva persona a la que añadir a su colección de juguetes macabros. Era noche de Halloween y había que celebrar, así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos. Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla de Ouija. En esa casa estaban Claire, Abril, Curtis, Dominic y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego, cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero, y todos eligieron a Abril, la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó y empezó la noche de los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, Abril subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso se escuchó un grito y vio cómo Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video de la casa de Curtis reveló todo. Abril mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero siempre lo negó. La gente dice que no fue Abril, sino Ruth,
quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Rodrigo era un hombre joven, y con la vida resuelta a sus 27 años era millonario y vivía solo, porque sus padres murieron y lo dejaron bien acomodado. Era arrogante y prepotente, no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer que decía que era una bruja. Él no creía en brujas, pero decidió que era buen momento para comprobar que todo eso era una farsa. Cuando llegó, se encontró en una carpa oscura donde unas velas alumbraban una mesa donde se encontraba una anciana que lo invitó a sentarse. A Rodrigo le pareció una mujer repugnante y cuando ella le preguntó ¿qué es lo que quieres saber?, solo le contestó: vengo a ver cómo te equivocas. La bruja respiró y le supo decir quién era él, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y de todos, sin importarle nada y sin decirle que nadie se burlaba de ella, por lo que al día siguiente viviría el Día de Muertos en carne propia. Rodrigo se marchó asustado y ni siquiera le pagó a la mujer aquella de nombre Mandrágora. Se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo, así que empezó a ingeniar una idea para no morir esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a la mujer que estaba equivocada. Ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron las lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó que todos se marcharan y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado así lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. Yo soy Francisco Contreras, invitándote a que te suscribas a nuestro canal Cuentos Vivos para Tiempos Muertos. Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dale like y por último no se te olvide lo más importante, compartir, para que la literatura llegue a muchas más personas y tengamos menos tiempos muertos.